¿Qué onda? Yo soy Leite de la bienvenido a un video más de Los gatos también meditan, y si tú eres alguien que es fan de nuestro amado Jacobo Greenberg, te invito a que te quedes a ver todo el video porque estaremos hablando de la teoría sintérgica y de cómo tiene implicaciones con la manifestación, así que suéltate la intro, ¿qué hacemos? Pues ya estamos aquí en un video más y hoy toca hablar de quien fuera uno de los científicos más importantes en torno a la espiritualidad conjuntado con la ciencia, porque desarrolló lo que conocemos el día de hoy como la teoría sintérgica. Pero tenemos que conocer un poquito de la historia de nuestro amado Jacobo Greenberg, y resulta que cuando era niño todo su viaje comienza porque su madre desafortunadamente se desvive a causa de una enfermedad, y él quiso entender cómo funcionaba este proceso y por qué no había podido ayudarle. Entonces entró en todo lo que tiene que ver con la conciencia y cómo se maneja la realidad en torno a las enfermedades. A lo largo de su vida, Jacobo Greenberg estudió bastantes cosas y fue hasta que se internó en la neurofisiología que empezó a darse cuenta que la realidad perceptual se manejaba de ciertas formas y que también no tenía cómo expresarlo de manera física, así que dedicó gran parte de su vida al desarrollo de lo que hemos estado mencionando en este video, que es la teoría sintérgica. Y resulta que mientras se encontraba estudiando en los Estados Unidos, había, digamos, un apartado de estudio que es la cristalografía, de donde adoptó el concepto de latiz. La verdad es que cuando estaba empezando a investigar a Jacobo Greenberg, yo pensaba que el concepto de latiz lo había desarrollado él, pero la realidad es que es un concepto en torno a la cristalografía o el estudio de los cristales. Es importante entender el término de latiz porque de él parte todo lo que tiene que ver con la teoría sintérgica, misma que tiene su significado en su mismo nombre, ya que es el síntesis de la energía o la sintetización de la energía, ya que Jacobo Greenberg se da cuenta que absolutamente todo es vibración, todo es energía, todo se mueve mediante impulsos eléctricos y biomagnéticos. Entonces realiza justamente la síntesis de la energía. Mediante la teoría sintérgica, Jacobo Greenberg intentó explicar el funcionamiento de la realidad, en especial porque todos conocemos la historia de Pachita, y si no la conoces tienes que ir a ver el video que hice sobre Pachita, porque él se topa con sucesos que se salen de lo convencional, como que Pachita parecía órganos y sanaba personas. Entonces dice que la teoría sintérgica podría ser lo más acercado a poder explicar por qué en la realidad suceden algunos fenómenos como el tema de Pachita. Y encontró que había un espacio regido no solo por el espacio, sino que era un espacio-tiempo, que era un espacio hipercomplejo, que no podríamos decir que necesariamente es de materia, porque no es que realmente la latiz sea una materia, al que llamó justamente la latiz. Y podemos entender que absolutamente todas las estructuras del espacio y tiempo son unas hiperestructuras que contienen todas y absolutamente cada una de las realidades posibles. Es muy interesante entender que la latiz, en unos segunditos más voy a tratar de ejemplificar qué es la latiz, pero es muy importante entender que este espacio que se encuentra en algún sitio contiene absolutamente todas tus vidas, todas tus realidades, y más impresionante todavía, contiene en sí misma todas las dimensiones que podrían existir. Y si pudiéramos adjudicarle alguna forma a la latiz, podríamos decir que es una red bastante compleja que se asimila a la geometría, que bien podría ser hipercompleja, llena de muchísima geometría, o que podría ser muy simple con geometrías pequeñitas. Por ejemplo, si ponemos alguna formación geométrica en forma de triángulo o de pirámide, podría ser una conformación mínima de la latiz. Voy a tratar de poner imágenes aquí, pero imagínate que ese triangulito que está en 3D lo multiplicas por millones y se crea una red súper compleja. Esto sería la latiz. Y tenemos que la latiz posee en sí misma absolutamente todas las dimensiones, todos los espacios, todos los tiempos al mismo tiempo. Es decir, en la latiz está experimentando toda la realidad que nosotros podemos percibir, y en ese espacio no existe como esta terminología del tiempo, el pasado, el futuro y todas estas cuestiones, sino más bien se está experimentando en este instante todas las realidades. Y es que lo que argumentaba Jacobo Greenberg es que esta estructura hipercompleja, vista desde ciertos ángulos, tiene, digamos, la cualidad de conformar la realidad perceptual. Es decir,
Si la latiz es una conformación geométrica que también estuvo por Jacobo Greenberg relacionada con los cristales que cuando impactaba la luz y creaba formaciones, él dice que dependiendo del ángulo que nosotros miremos la latiz, esta tiene la capacidad de crear la realidad de cada individuo y también de crear la realidad como un conjunto. Y es que él dice que la latiz se forma, o más bien que el ser humano crea deformaciones en la latiz dependiendo de la percepción de cada ser humano, y no solo dependiendo de la percepción, sino de las emociones que emitimos hacia la latiz, sino también de la conciencia que emitimos hacia la latiz, y también tiene muchísimo que ver como conciencia, como esta mente colmena que nos hablaba Carl Gustav Jung. También podemos crear estas distorsiones o deformaciones en la latiz. Y como en la latiz se encuentran absolutamente todas las realidades, podríamos intuir que en algunas ocasiones sea la latiz hipercompleja, no tan compleja. Por ejemplo, si hablamos de un plano de segunda dimensión, por ejemplo, el videojuego de Mario Bros. Donde teníamos al monito que avanzaba en línea recta y que al ser solamente de 2 dimensiones y se topara de frente con nosotros se vería como una línea negra literalmente, y posiblemente él no podría observarnos a nosotros que estamos en tercera dimensión. También podríamos intuir que entre mayor sea la dimensión, más complejo se vuelve crear distorsiones en la latiz y generar materia dependiendo de la dimensión en la que nos encontramos. No solamente la latiz posee todas las dimensiones habidas y por haber, sino también está dotada de energía infinita. Por ello es que entra aquí el concepto de la manifestación mediante la teoría sintérgica, porque al ser la latiz un campo de información que también contiene en sí mismo toda la energía de los espacios, no solamente hablamos del universo, sino de todos los universos existentes, podríamos decir que está dotada de darnos exactamente lo que nosotros vibramos para crear una distorsión en la misma latiz. Espero no estarlos haciendo bolas. Para ser un poco más específico, Jacobo Greenberg decía que cada que nosotros imaginamos o le prestamos atención a algo, creamos directamente una distorsión en la latiz. Es decir, nosotros jalamos una parte de la latiz cuando nosotros enfocamos o hiperenfocamos nuestra atención. Jacobo Greenberg argumentaba que la percepción para él lo es absolutamente todo. Cómo percibimos nosotros la realidad va a crear deformaciones en la latiz que van a terminar conformando nuestra realidad. Y es que si nos metemos un poquito más profundo, por ejemplo, la teoría de la relatividad nos dice que el presente no existe porque todo está pasando simultáneamente. ¿Y por qué te menciono esto? Porque si la percepción lo es todo, nosotros estamos creando también estas distorsiones que crearon el tiempo, que crearon los ciclos y que crearon karmas, dharmas, la rueda del samsara, la serpiente que se come a sí misma y absolutamente todo esto, pero todo vendría a ser un concepto de la percepción. La teoría sintérgica podríamos decir que es la teoría que une absolutamente todas las teorías en sí misma y que lo une todo. Y es que si nos vamos a conceptos un poquito más profundos, podríamos pensar que la conciencia humana no es más que la misma latiz que intenta experimentarse en nosotros como un sistema o como el sistema más complejo que se ha atrevido a crear la latiz. Tenemos que la latiz se experimenta a sí misma y que a lo largo del tiempo, porque aquí nos regimos, por el tiempo, ha creado organismos unicelulares, por ejemplo, como las amebas, y se ha experimentado de tal manera que ha aumentado su nivel de conciencia, ha prestado como toda esta hiperatención, la misma latiz, que ha llegado a crear sistemas hipercomplejos. El sistema más hipercomplejo que ha creado la latiz para experimentarse a sí misma es el cerebro humano, como esta supercomputadora. Y es que es muy gracioso porque la latiz experimenta a sí misma en su creación, que fue el cerebro humano como la creación más importante, y el ser humano se experimenta a sí mismo mediante su propia percepción. Es decir, todo lo que nosotros creemos que es real se materializa y nosotros tenemos el poder de crear cuestiones en nuestra vida y de que la vida se transforme cuando nosotros queremos y entramos en la conciencia, como decía Jacobo Greenberg. Lo más importante es tu percepción, porque donde pones tu percepción está tu atención, está tu emoción, está tu vibración, y a partir de eso creas pues lo que tú quieres crear jalando información de la latiz.
Y es que por ahí decían que si en algún momento tú te metes en una alberca y empiezas a nadar, en realidad no estás nadando en la alberca, sino estás nadando en tu cerebro. Y toda esta experiencia se está viviendo aquí adentro porque Jacobo Greenberg dice que la experiencia es holográfica, que básicamente no es como que todo esto exista, sino más bien con nuestra conciencia vamos creando las cosas, como si estuviéramos viviendo en un videojuego. También argumenta que nuestro nivel de conciencia entre más alto es o creamos altísima coherencia con la latiz, nosotros desarrollaríamos esta habilidad de manifestar muchísimo más. Ya les mencionaba que Pachita, por ejemplo, pues era un ser que era canalizado por una entidad que la hacía crear estas operaciones, pero Pachita en realidad lo que estaba haciendo era crear una hipercoherencia con la latiz. Obviamente hoy día es muy complejo crear una hipercoherencia en la latiz como Pachita y crear un órgano y operar a la gente, pero sí se puede crear una hipercoherencia creando la vida que tú quieres. Entonces, entre más baja es la coherencia que tú generas con la latiz, podríamos decir que se te dificultaría más generar la vida que tú quieres y entre más coherencia haces con la latiz, te sería mucho más simple. Ahora, ¿cómo es que yo puedo generar mayor coherencia con la latiz? Jacobo Greenberg nos menciona la meditación autoalusiva como el ejercicio más poderoso, ya que él lo basaba todo en la percepción. Entonces decía, mira, primero tienes que percibir tu cuerpo, el de afuera, ¿no? Es decir, tu piel. Trata de llevar tu atención a tu piel. Posteriormente trata de ir un poco más adentro, trata de sentir tus músculos, luego tus órganos, luego tu conciencia, luego tus procesos mentales. Entonces él dice que entre más tiempo dedicamos a la percepción de la realidad o de la percepción de cómo me estoy experimentando, más fácil me sería crear una coherencia con la latiz y empezar a manifestar. Vaya, él no utilizaba la palabra manifestar, pero básicamente nos estaba dejando entrever que entre más coherencia hacíamos con la latiz en torno a cómo nos visualizamos y cómo somos cada vez más conscientes de que existimos, nos resultaría más fácil generar o manifestar lo que nosotros sí deseamos. Jacobo Greenberg decía que como un conjunto neuronal podríamos actuar de manera individual, es decir, que nuestras neuronas interactúen entre sí mismas como individuo y generar una distorsión en la latiz. Sin embargo, también mencionaba que como conjunto, como sociedad, también creamos conexiones neuronales, o le llamaba el campo neuronal, que entra en coherencia con la latiz y creamos una realidad comunal. Por eso es que los modus vivendi o las maneras en las que la gente vive su vida como comunidad son muy similares. No es igual alguien que vive en Estados Unidos que alguien que vive en Bélgica, alguien que vive en El Salvador. Porque como comunidad, como mente colmena, tenemos la habilidad de generar la realidad del espacio que estamos viviendo. Para finalizar, tenemos que la teoría sintérgica no es más que cómo interactúa nuestro campo neuronal con la latiz, con este campo del que podemos bajar información, ya que nos dice que se están experimentando todas nuestras vidas y todas las habilidades y todas las realidades y todas las dimensiones. Podríamos pensar que entre más practicamos la meditación autoalusiva, más fácil nos sería jalar de ese campo, crear una distorsión en la latiz y generar un cambio en nuestra realidad. Así que si tú quieres cambiar tu vida, cambiar tu realidad, te invito a practicar la meditación autoalusiva y dejarme en comentarios qué opinas respecto de la teoría sintérgica. Si quieres hacer alguna aportación o sumar a este contenido, pues voy a estar leyéndote en los comentarios. Y si crees que hay alguien a quien le pueda interesar este contenido, pues te invito a que lo compartas, a que le des like, que actives la campanita. Y sin más, yo fui Leo, esto fue la teoría sintérgica y nos estamos viendo en un video prontito. Bye.